de Libaciones del Intelecto, por Katia N. Varillas. El espantajo de los años 1600. Son los años 1600 en una Alemania dividida en protestantes al norte y en católicos al sur. Ambas partes enfrentadas en la desastrosa Guerra de los 30 años, periodo comprendido del año 1618 al 1648, que arrojó la desaparición de la autoridad imperial y una desintegración aún más profunda en el moribundo Reich. En ese interín, un alma afligida divaga de norte a sur. Era la energía de Dieter Wagner, quien hubo muerto apuñalado. Su cuerpo lo encontraron casi irreconocible flotando en una de las pilas de aguas negras de la ciudad en estado de descomposición. Para Dieter, el tiempo no era más que una ilusión que albergan los seres humanos al soñar con la inmortalidad. Después de tanto vagar, se detiene en un punto medio y por breves instantes parece vacilar. Su halo corre como niebla densa y se detiene a la entrada de la vieja hemeroteca, la única de la ciudad. Su energía traspasa las paredes y entra al recinto. Quienes en ese momento estaban en el sitio quedan pasmados. Era como si un remolino de aire frío fluctuara por cada rincón del local. La sensación era extraña y producía miedo. Mientras el temor se desvanecía un poco, el espectro iracundo de Dieter jala una silla y se sienta, dejando caer sobre la mesa un aliño de periódicos mohosos y amarillentos que se dispone a revisar, luego de husmear entre los estantes donde yacían los diarios en los que aparecería, sin duda alguna, el relato de su desaparición. El asombro de las personas que estaban visitando la bodega de los periódicos se acrecentó. Los que pudieron moverse lo hicieron en un desborde desesperado y no pudieron salir por la única puerta de acceso al local, porque ésta, que permanecía abierta, había sido misteriosamente trancada. Los demás visitantes quedaron estupefactos, inmóviles, sentados en sus asientos con los pies pesados como ladrillos de cemento, la lengua dormida y los ojos desorbitados. La situación era rarísima y el repelús que causaba aquella entidad desconocida era algo difícil de explicar. Las horas transcurrían inescrupulosamente. El sonido del péndulo del reloj no dejaba de sonar acompasadamente sobre los halos del silencio. Pasado un buen rato, y luego de buscar y buscar, Dieter descubrió en uno de los diarios la historia y la trama y la trampa que le tendiera su asesino voraz. Al encontrarse con la verdad, se enfurece y enojado dice: «¡Scheiße!». No podía creer que quien lo había asesinado de una puñalada por la espalda era ni más ni menos que su hermano Anton Wagner. Todo por quedarse con la supuesta herencia de sus padres. ¡Qué desilusión! El ente armó una alaraca dejando caer al piso con un soplido destructor todos los jarrones de cristal que sostenían ramos de flores semivivas. El agua repasada al interior de estos pudría los tallos. Su enojo fue tal que parecía que un terremoto azotaba el local. Una explosión uniforme fue la que soltaron los recipientes al momento de caer al piso y estallar, como encadenados, uno tras otro. Trozos de vidrios salieron disparados cual dardos soltados por una cerbatana. Algunos pétalos secos se desprendieron de las flores levitando despacio de un lado al otro como almas sin rumbo. Todo lo anterior aparece publicado en los diarios y reportes dados por quienes presenciaron estas escenas dramáticas. El ente etéreo, en su furia, deseaba hacerse notar, mas quienes eran asiduos visitantes, los aldeanos,
No sabían qué pensar. Siguieron armando un molote, deseaban correr y escapar de aquel suceso fantasmal, mientras las llamas de las velas que alumbraban el local pálidas fallecían. El edificio quedó abrumado y mucho más sigiloso por la negrura fatal de la oscuridad que, como una daga, atravesaba la valentía del sujeto más bizarro. Ante la mirada atónita de los presentes, por el tragaluz del sitio entraron chispas de luces multicolores que dibujaban algo así como un ángel con un arpa y otro con una trompeta. Los alados extendían sus manos como invitando al invisible a acompañarlos. Era como si estuvieran, además, dándole algún tipo de mensaje. En ese momento todo se aquietó. Solamente vimos cómo una estela gris subía lento al ritmo de unas melodías disonantes que terminaron absorbiéndole hasta desaparecer. El miedo de la gente que quedó atrapada dentro, poco a poco se disipó. No sabían si habían soñado con aquel reflejo succionador que, en una sola aspiración, a la energía volátil al más allá se llevó. 5 siglos han pasado y, de época en época, los lugareños mitificaron aquel raro suceso. Hoy día mantienen la creencia de que esa esencia espectral vive y se alimenta de los bríos corporales de quienes se acercan por allá. La gente afirma que muchas de las veces que han visitado la antigua bodega de periódicos viejos han sentido una presencia extraña y huraña e inusual. Otros dicen que una respiración fuerte sopla tras las llamas de los quinqués que dan el toque gótico e imperial a la longeva construcción y hasta se atreven a asegurar que todo ese enigma provoca una pesadez que estigmatiza el aire que allí se respira. Katia N. Varillas. Libaciones del intelecto. Antología.